Hemos agregado a partir de la semana pasada una nueva sección, ¿no? Que tiene que ver con la cosecha, el cultivo de plantas, de cítricos, cómo llevar justamente esta cuestión de, a ver, para algunos jardinería, otros para producción a mediana o gran escala. Y nos planteamos con el amigo Alejandro Fortunata, al que sacamos la semana pasada por primera vez, que fue el video viral este que se hizo de que hay que pegarle cintazos a la planta de limón para que produzca más. Él nos contó la semana pasada concretamente qué es lo que sucede. Bueno, ahora pegamos buena onda, dijimos vamos a seguir una charlita semanal los viernes, que viene bien. Hay un virus. Chicos, por favor. Un virus que ataca a algunas plantas, especialmente a los limoneros, que se llama HLB. ¿Qué medidas son las que hay que tener en cuenta? ¿Qué pasa con este virus en la planta, en el fruto e incluso quizás sacarnos dudas de qué puede pasar con los humanos? El HLB es el Huanglongbing, así es una plaga de los cítricos causada principalmente por la bacteria Candidatus. No, me estás jodiendo. Pará, a ver Alejandro si vos me confirmás esto. Lo voy a decir la verdad, ¿eh? Candidatus Liberbacter asiático. Esto me está cachando. No me diga que es cierto que el Candidatus libertarius hace esto en las plantas, porque me levanto y me voy. ¿Cómo andás, Alejandro? Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va a ustedes? Muy bien. Bueno, Bueno, contame, a ver. el HLB, también llamado X-greening, Ajá. porque tiene origen en China y por lo tanto es asiático, como vos mencionás, tiene la forma del dragón. Viste que los chinos todo lo relacionan con los dragones, Sí. tienen esa cualidad. Bueno, y como genera manchas en los cultivos, como si fueran colas de dragón, por eso le pusieron ese nombre. Bien. El Huanglongbing, como se conoce el nombre de esta enfermedad, es transmitido por una chicharrita, que es Es. el agente vector, que se Mm, llama Diaforina citri, sí. y que nosotros lo tenemos en el norte del país. A partir de la Mesopotamia, de Concordia para arriba, tenemos ese problema. Ajá. En la ¿Solo Argentina, en la zona del litoral o también se da en el centro del país, en provincia de Buenos Aires? bueno, en provincia de Buenos Aires no tenemos el agente vector, por lo tanto no estaríamos corriendo riesgos inminentes. Pero Ajá. eso, vos sabés muy bien que en un país globalizado como el nuestro, donde no hay controles de nada, puede venir en una planta que venga de la zona de Misiones, de Sí. Concordia, de algún lado, Mm, puede venir e instalarse esta chicharrita que hablamos mm. recién en la región de San Pedro, Bien. que sería nuestra región citrícola por excelencia en la provincia de Buenos Bien, Aires. ¿esto se combate? ¿Cómo se combate? ¿Qué medidas hay que tener en cuenta? ¿Hace mal si uno come un limón con el virus este de la chicharrita? Bueno, normalmente son plantas que se van a morir, concretamente. De hecho, al estar en emergencia sanitaria, nosotros tenemos la obligación, como viveros certificadores de cítricos, de informar si aparece algún agente vector para que se tenga en cuenta y se tomen las medidas adecuadas. Ujú. Cuando se encuentra una planta con la enfermedad, el SENASA la destruye a ese Ajá, punto, y porque podemos correr unos riesgos serios, fundamentalmente en la zona citrícola y limonera de Tucumán. ajá. Imagínate, los productores de limones de Tucumán están muy asustados con respecto a este tema y prohíben el ingreso de cualquier planta cítrica que no sea de su propia región, Claro. independientemente que venga con un certificado libre sanitario autorizado por el SENASA. Ujú. El problema más serio es justamente ese, que la planta se muere y es muy contagioso, es muy virósico, porque al transmitirse por este insecto vector puede llegar a ocupar grandes cantidades. Mm. De hecho, Brasil tiene problemas serios
en la producción citrícola y por eso estamos en emergencia sanitaria. Bien. Está toda la zona fronteriza alertada de este tema y algo muy importante que tiene que tener la gente es tener el cuidado de comprar plantas en el exterior y traerlas escondidas en un baúl o de una cosa por el estilo porque puede traer problemas. Ah, De mira. hecho, siempre digo a mis alumnos de la facultad si conocen la caipiriña, y todo el mundo conoce la bebida de la caipiriña, que es rica, qué sé yo. Sí. Y seguramente si van a Brasil se van a entusiasmar y van a comprar el morterito, los limoncitos, y lo traen inocentemente a la Argentina, y ahí podemos llegar a tener un problema serio de incorporar una plaga al país. Es muy importante el control sanitario, es muy importante evitar ingresar cosas del extranjero, que uno parece que lo hace en forma hasta pícara, pero así nos llegó el picudo del algodonero y arruinó a la provincia de Formosa. Es decir, si nosotros Mira. tomamos conciencia responsable de la importancia de controlar nuestras producciones y de ser responsables en cuanto al ingreso de material vegetal, ¿quién no se va a entusiasmar con una orquídea de Brasil o una planta de Paraguay que se lo regaló la tía, la prima, y inocentemente le ingresamos? Está muy bien. Que a Ahí le veces estoy sacan mandando a los cuenta. chicos algunas fotos Ah, genial. de los cítricos con HLB, que yo Van a pensaba ver que tienen que eran limones, pero no, mandarinas también, naranjas, ¿no? mandarinas, naranjas, todos los cítricos. Ajá. Mira Eso vos. es lo peligroso. Nosotros desde hace muchos años, por el tema de esta enfermedad, obliga el INASE, que es el Instituto Nacional de Semillas, a registrar los viveros productores de cítricos como el nuestro. Eso hace que además el SENASA nos Sí, controle periódicamente y tenemos que producir una planta que llamamos nosotros certificada. bien. Cuando Bien. alguien de ustedes compre una planta de limón, de mandarina, de naranja, el vivero que le vende la planta le va a entregar un rótulo donde figure que esa planta está legalmente certificada y que no Ajá. tiene ningún problema de la enfermedad, O no sea, solamente de esa. sería como el pedigree de las plantas, digamos. Ok, es así, es Bien, así. ¿viste? Es como una certificación, una estampilla, donde a ustedes les garantiza de que la planta tiene un origen sano, sin problema, que fue testeada y verificada por el SENASA. Entonces tenemos que hacer toda una serie de protocolos de producción para evitar este tipo de enfermedad, más que está tan complicado y estamos en esta alerta sanitaria. Está muy bien, está muy bien. Está, A ver, digo, obviamente en la importación evitamos que entre. ¿En la exportación nos controlan también a la producción argentina? Sí, por supuesto. Toda fruta que se sale de la Argentina es controlada y tiene que también estar certificada por el SENASA. Cuando va a venderse esa fruta, hacen un control, verifican la carga, la cantidad de cajones en los pallets que van y se genera lo que se llama una trazabilidad del producto y se sabe desde qué finca salió, dónde fue procesada la fruta, en qué planta empacadora, quién es el responsable técnico de esa fruta y ahí sale del país. Ujú. Ese mismo control se verifica en el puerto de destino, por ejemplo, Holanda, que es uno de los puertos receptores de fruta de toda Europa, y ahí controlan de que ese fruto no tenga ningún problema, por supuesto de HLB ni hablar, y menos de cancrosis, que es otra enfermedad bacteriana y endémica que tiene el país, de las cuales somos muy controlados en el exterior. De hecho, Claro. en una época le vendíamos a Rusia un poco de fruta que podía tener cancrosis. Hoy por hoy no sale ninguna fruta del país que no esté totalmente verificada y sana. Claro, claro. Alejandro, ¿cómo, a ver, esto traspolado en lo que hablamos siempre, en la cuestión más de exportación y de importación? Ahora, yo quiero poner un limonero en el jardín, en el balcón de mi casa, por decir, un mini limonero. Digo, también tengo que buscar
Digo, no digo en el balcón, pero capaz en el fondo, que tengo un 20, 30 metros, poner un par de plantas de cítricos, también me conviene controlar eso, porque lo primero que voy a hacer una mañana que tenga ganas de tomarme un juguito de naranja es arrancar mi naranja, exprimirla y tomarla, ¿no? Digo, también tengo que tener estos cuidados. Claro, de hecho lo primero que tenemos que pensar cuando queremos plantar un cítrico es de clima subtropical tropical. Por lo tanto, tenemos que tener temperaturas mínimas mayores a los 5, 8 o 10 grados sería lo ideal. A partir de ahí tengo que buscar el lugar más soleado que yo tengo del jardín. Es Bien. el balcón, es la terraza, es el fondo de tu casa, pleno sol. Tenés que considerar que de acuerdo al tipo de cítrico, un limonero, que es una planta de gran porte, de 6, 7 metros de tamaño, tiene que tener una distancia contra las paredes o en el lugar donde lo vas a plantar, A ver. que las ramas no toquen con las paredes, porque si no se ve perjudicado. Ajá. Ah, Otro mira. detalle a tener en cuenta es el suelo. Vos necesitas un suelo bien drenado, que el agua no se encharque, que la infiltración sea lo más perfecta posible. Si lo querés tener en una maceta, perfectamente lo podés tener, pero vas a tener que mejorar que el drenaje sea bueno, que los agujeros que tenga la maceta sea importante para que no se encharque ese suelo y sufra lo que nosotros llamamos asfixia radicular, es decir, que no haya intercambio gaseoso a nivel del suelo, que eso también perjudica a la planta. Ajá. Después, normalmente los cítricos no se podan, no es como un durazno o una pepita como la manzana o la pera que sí se podan. El cítrico prácticamente no se poda, se hace alguna poda de limpieza, alguna pequeña poda de formación. Y una cosa a tener en cuenta es lo siguiente, que vos vas a sacar una naranja. Cuando vos sacaste una naranja, Sí. yo digo que vos sacaste una moneda de la alcancía. ¿Por qué? Porque el suelo o la maceta es una gran alcancía de nutrientes. Y cada vez que produce una naranja o genera una nueva hoja o un limón, eso se transformó de haberse sacado un nutriente del suelo como el nitrógeno, el fósforo, el potasio, y se transformó en naranja. Entonces, cada vez que vos sacás un cítrico o podás una planta y tengo que generar una nueva copa, yo lo que estoy haciendo es perjudicar la nutrición del suelo y por lo tanto tengo que complementarlo con algún fertilizante, ya sea natural, orgánico o en su defecto químico. Pero piensen que las plantas necesitan comer y ese comer no hay otra forma que dárselo gracias al sol de la fotosíntesis, al agua que solubiliza los nutrientes y a la materia orgánica que tiene el suelo. Si Ujú. no contamos con todos esos elementos, el árbol se va a ir avejentando, Claro. va a ir consumiendo su reserva y se va a ir debilitando y enfermando. Hay una cuestión que también me parece que está bueno preguntar, porque uno en la casa lo hace. ¿Y qué es? El redondelito con tierra removida para que quede más lindo decorativamente. Yo veo en las plantaciones, yo viajo mucho a la zona del litoral, Concordia, Chajarí, sobre todo, que hay unos campos divinos con cítricos. Y en los campos no se hace eso, sí se hace el cantero, la canaleta para que riegue. Pero en mi casa digo, che, para que quede lindo doy vuelta a la tierrita, dejo toda tierra negra. ¿Está bien eso para los cítricos o Bueno, no le hace yo te nada? comento que en el caso del cítrico no sufre competencia de malezas. No es como el durazno. Bien, Si vos me hubiese dicho un durazno, te digo, mantené todo ese sector limpio porque sufre competencia de aguas y nutrientes. En el caso del cítrico es mucho más tolerante. Siempre en las producciones frutales se trata de mantener la línea limpia y la entrelínea, que sería entre fila y fila de cítricos o de cualquier frutal, puedes tener pasto, en el caso del cítrico no habría problema. En una casa yo no recomendaría, porque a veces cuando uno puntea con la pala de punta para sacar los yuyitos, sí, profundiza 10, 15 centímetros y ahí ya hay raíz, sistema radicular, claro, hay pelos absorbentes y sin querer los estamos cortando, los estamos lastimando claro. y estamos generando un perjuicio para la planta innecesariamente. Es decir, que estamos actuando en forma negativa hacia la planta teniendo la oportunidad de no hacerlo. Piensen que el sistema radicular de cualquier cítrico, el 90% están en los primeros 70 u 80 centímetros de profundidad de Claro, suelo. claro. Es decir, que todas las raíces están jugadas en esa profundidad. Está muy bien, está muy bien.
¿Cómo hago el limón jugoso, pero que sea así, viste? Arrancarlo de la planta y que lo apriete con la mano y salga mucho jugo, limón, Bueno, naranja. Viste que hay algunos que bueno, están secos, deben tener también que ver en la tierra, el agua, las condiciones climáticas, ¿no? por supuesto. Mirá, el limón tiene una particularidad, que se cosecha verde, verde oliva, como si fuera una Sí, aceituna. No se sí. cosecha amarillo como lo vemos en la verdulería. Mira, Se ve amarillo porque en las plantas de empaque sufre un proceso que se llama desverdecido, sacar el verde para poderle dar ese color tan vistoso y tan llamativo y atractivo para el cliente. En el caso de ustedes, yo recomiendo sacar el limón, no esperar a que se ponga amarillo, porque requiere una amplitud térmica, es decir, entre la temperatura del día y la temperatura de la noche bastante importante. Y en verano vos sabés muy bien que en Buenos Aires, cuando hace 30 grados del día, hace 30 grados de noche, no hay forma de bajar la temperatura. Eso hace que nunca cambie de color de verde a amarillo. Si vos vas a llegar al amarillo, que vos ves en la verdulería, la fruta la vas a ver seca. Vas a ver que fisiológicamente va a estar maduro con un verde color aceituna. Sacalo sin miedo y vas a sacar un 30, un 35, hasta un eh, 40% de jugo de ese limón. bien, muy bien. Y te voy a hacer la última pregunta, Alejandro, y ahí te voy a poner en un aprieto. Primero que me acabas de romper un mito. Yo, cuanto más amarillo se ponía el limón, más veía el proceso del cambio y más decía, bueno, lo vamos a dejar un poquito más para que sea bien jugoso. Mira vos, primer mito derrumbado. El segundo, ¿cómo arranco el fruto de la planta? A mí me enseñaron una técnica en Chajarí que es girarlo, o sea, está en la rama, ¿no? Lo giro y ahí lo corto. Pero no sé si será verdad o no. Bueno, bueno, eso es así. Generalmente los cosechadores de cítricos, en el caso del limón, giran el limón como la naranja y lo cortan. Bien. Hay frutales como las mandarinas, de acuerdo a la variedad, que se desprende parte de esa cáscara Sí. y queda fea. Entonces ahí se usan tijeras especiales. Si ustedes pueden cortar el cabito del limón, bárbaro, porque el corte va a ser sano, va a ser entero, va a ser perfecto y no van a ingresar enfermedades que podrían ingresar por ese corte tanto en la fruta, que va a perjudicar la poscosecha de la fruta, que se va a madurar mucho más de golpe, sino también en la propia planta que le quedó ese cabito que nosotros le llamamos pecíolo a ese tramito, y entonces puede perjudicar a la planta. Si Bien. ustedes pueden usar una tijera de podar, ideal. No pueden usar, gírenlo sin miedo y tire. Se llama a tirón, cosecha a tirón, A porque uno tirón. tira y tira de la planta. Alejandro Fortunata, un placer, ¿eh? Un mito derribado. Le pegué en una, que es como arrancar el fruto de la planta, y hablamos mucho del HLB, que es muy importante y también es preocupante. Vaya ya pensando para el viernes que viene, porque la verdad me encanta tener esta sección. Que un viernes al mediodía todos los otros canales están mostrando los F-16, mostrando los hechos de inseguridad, mostrando a Macri, Cristina, Milei. Loco, la televisión también es educativa y acá en Argentinísima Satelital le vamos a dar el espacio a este tipo de cosas que a mí personalmente me interesan. Si no nos siguen viendo porque la gente cambió de canal, bueno, después vayan y arruinen los limoneros cortando la fruta como no se debe cortar. Te mando un abrazo, Ale, gracias. No, muchas gracias, gracias a Que vos. siga Hasta muy bien, luego. ¿eh? Alejandro Chao, chao. Fortunata, allí nuestro ingeniero en plantas, que tiene, por supuesto, la tiene mucho más clara, ingeniero agrónomo, no hay mucho más para hablar.